Información pública 25.831 como ley de presupuestos mínimos de acceso a la información ambiental y el decreto 1172 que rige para el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Alguien trabaja acá en el ENRE o en el ENARGAS? ¿Nadie? No, pero están sujetos a la prestataria de servicios públicos les alcanza a la ley, exactamente, iba a decir. Exactamente. Las empresas de servicios públicos están alcanzadas por el decreto 1172. Vale decir que yo podría ir al ente a pedir información sobre las empresas. O directo a la empresa. O directo a la compañía. Exactamente. Bueno, me voy a quedar acá con detalle antes de terminar. La ley 25.831, establece, es una ley temática, es decir, establece el acceso a la información pública ambiental. Esto no significa que ningún ciudadano no tiene garantizado acceder a otras informaciones que no sean las ambientales, porque la ley de acceso a la información pública ambiental solo lo hace para las cuestiones ambientales. ¿Y qué información se puede pedir? Se puede pedir toda información que sea pública y que no sea expresamente reservada. Pública y no expresamente reservada. Esto es un principio general. Y en las excepciones, para lo cual recomiendo la lectura de la ley 25.831, específicamente, es una ley corta, muy poquitos artículos. Esa ley establece cuáles son los principios por los cuales un ciudadano puede pedir información, qué tipo de información puede pedir, cómo se pide. Básicamente, la ley 25.831 asimila el acceso a la información a un recurso administrativo, en el cual ustedes ciudadanos se pueden presentar sin la firma de ningún letrado a pedir información. Esa información es solicitada ante el organismo que así lo requiera. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, pero también puede ir a cualquier otro ministerio a pedir información pública de carácter ambiental. Y la información que estará exceptuada de ser respondida es la que figura específicamente en las excepciones a la norma. Estas excepciones generalmente son los principios generales, secretos industriales, intimidad de las personas, estrategias de defensa legal por parte del Estado, artículos de divulgación científica, artículos científicos que no hayan sido publicados en revistas de divulgación científica. En fin, ahí tienen todos los mecanismos por los cuales el Estado les puede decir que no. Pero ¿cómo les tiene que decir que no? El Estado les puede decir que no de dos formas. De forma tácita, que es lo que habitualmente hace, o forma expresa. La forma tácita es dejar transcurrir el tiempo para pedir información sin contestar. El tiempo que la ley 25.831 establece para la contestación es de 30 días hábiles. El decreto 1172, que también rige para la Administración Pública Nacional, solo establece 10 días. El Estado puede pedir un plazo extra en el caso de que no sea suficiente el tiempo para conseguir la información. Y no está grabado esto. Lo único que ustedes van a tener que hacer es extraer fotocopias. En el caso de que vayan a buscar un expediente, se las traen ustedes las fotocopias. Entonces ahí sí tienen que pagar el costo. El Estado no tiene que asumir ese costo. La pregunta es, si yo voy al Estado a pedirle información y el Estado no tiene la información que yo pido, el Estado me la tiene que producir, la información, para responderme a mí. ¿Qué les parece? Depende que tampoco es una consultora que va a venir a producir información para satisfacer a todos los propietarios. Es así, porque lo que están pidiendo es información pública. Si el Estado no la tiene en su registro, no tiene sus minutas, no tiene sus estudios, no tiene sus dictámenes, no tiene nada, entonces la tendrá, dirá que no la tiene. Y después habrá que probar que no se puede probar o no que no la tiene. Sí. Pero no debería trabajar. Ese es otro tema. Ese es otro tema que no tiene que ver con la información, sino que tiene que ver con el cumplimiento de los deberes de funcionario. Entonces, si el Estado me dice, mire, yo vengo a pedir no sé, imagínense, un estudio epidemiológico sobre tal cosa. El Estado me dice, no la tengo, entonces ahí yo puedo decir, no lo puedo acusar de que no me informó porque no la tiene. Supongamos que la verdad no la tiene. Pero sí le puedo decir, mire, usted está obligado por este convenio internacional o por esta ley a tenerla, no la tiene. ¿Qué pasa? Ahí vamos con un delito, eventualmente, o con una responsabilidad administrativa del funcionario. ¿Sí? Nada, no, pensé que no. Entonces,
no se debe, digamos, el derecho a acceder a la información no implica el derecho a hacer que el Estado les produzca la información. Entonces, hay un principio del derecho administrativo que el silencio de administración debe considerarse como negativo. Es así. Esto de los 30 días es esto, pero acá. Exactamente, exactamente. Entonces, si esta norma establece una regulación propia, esa regulación propia es, una vez que existe ya la certeza de que negativo o silencio, tiene una vía judicial habilitada. La vía judicial es por la mora en la administración, ni siquiera es una vía especial, es un recurso de, digamos, por mora en la administración, es un amparo por mora en la administración. ¿Y qué es lo que logra? ¿Qué es lo que logra la administración? El administrador. El administrador le va a pedir al juez que le provea la información que el Estado no le dio. Y entonces eso genera costo. Y ese costo está a cargo de la administración pública, porque en verdad está utilizando otro poder del Estado para proveer lo que debió haber provisto este poder. Es decir, es como un esfuerzo, un dispendio jurisdiccional, le llamamos. Movilizar otro poder del Estado para hacer lo que el otro no hizo. Esto tradicionalmente es así, se funciona de esa forma. El Estado no es una institución que esté habituada a la información, por el contrario, el Estado utiliza la información. Esto es, la información siempre ha sido poder y el Estado utiliza la información como un poder. El más informado tiene más poder que otro. Esta es la tradición de nuestra cultura, es así. Entonces, el Estado no brinda información gratuitamente o fácilmente. La Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo claro al respecto. Cuando se puso en marcha, en vigencia la Ley 103 en el año 98, hasta el año 2003, 2004, eran todos litigios. Actualmente ya no existe más el litigio por acceso a la información, prácticamente no hay litigio. Si uno cuando presenta un informe en la Ciudad de Buenos Aires hoy, ya existe una oficina de acceso a la información, la gente se comunica, lo llama, le pregunta qué es lo que quiere, si está bien lo que le van a dar. Es decir, ya hay una cultura que a fuerza de golpes judiciales se cambió. Entonces, ya han pasado varios gobiernos inclusive y esa cultura sigue resistiendo, en el sentido de que sigue estando vigente. Vale decir que es un derecho que se ejerce bastante. No pasa lo mismo en la vecina provincia de Buenos Aires, donde está claro que es un país muy distinto en esos términos y la ley de la provincia de Buenos Aires tampoco lo alienta y los municipios mucho menos. Entonces ahí hay que trabajar mucho, hay que litigar mucho y hay que hacer comprender inclusive hasta los jueces de qué se trata esta ley. Las sanciones en el caso de incumplimiento para los funcionarios van desde la óptica de lo administrativo, en el sentido de pueden los funcionarios ser pasibles de sanciones administrativas o ser pasibles de sanciones penales por denegación de incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Esas son un poco las cuestiones más generales. Dejamos para la próxima clase todo lo que tiene que ver con la participación. Les recomiendo la lectura de la ley 25.831. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Es bastante instrumental. Bueno, hemos terminado inclusive antes de hora.